Muchas gracias, Pilar. Por último, vamos a cerrar la mesa con la doctora Ana María Jiménez, que es oncóloga médica del Hospital Infanta Sofía de Madrid y también es profesora asociada de la Universidad Europea de Madrid. Forma parte de varios de los comités de la SEOM y tiene numerosas publicaciones también nacionales e internacionales en el campo del cáncer colorectal. Ana, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Yo quería comenzar también uniéndome a la enhorabuena a Europa Colon por su 10º aniversario. Es un auténtico honor estar aquí con todos vosotros y oír todos vuestros testimonios, que, como ya hemos dicho varias veces, hemos aprendido mucho de ellos. Todos luchamos contra esta enfermedad, pero desde puntos de vista muy diferentes. Y yo creo que reuniones así son muy enriquecedoras para todos. Bueno, nos habíamos distribuido un poco la charla entre Pilar y yo para tratar de hablar ella de la enfermedad en fases iniciales y yo pues en fases más avanzadas de los diferentes tipos de tratamientos, pero es inevitable que nos solapemos en muchas cosas. Vais a ver que muchas son muy parecidas, o sea que intentaré no aburriros y que repetimos. Bueno, yo sí quería comenzar dando un mensaje de optimismo, pues lo mismo que hemos venido comentando. Sí que ha habido un avance en los últimos 10 años en cáncer de colon, claramente. Cada vez tenemos tratamientos más novedosos, más específicos, más eficaces y que son menos tóxicos. Y esto pues ha permitido, creemos, mejorar la supervivencia y sobre todo también mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que yo creo que son ambas cosas muy importantes. Quería introducir un poco la medicina paliativa, que también va de la mano de nuestro quehacer diario, como todos sabéis. Este era el esquema que se utilizaba en los años 60, cuando una persona se diagnosticaba de un tumor, se iniciaba un tratamiento curativo, hasta que ese tratamiento dejaba de ser eficaz y empezábamos con un tratamiento paliativo. Sin embargo, hoy en día está todo mucho más integrado, es decir, hacemos tratamientos paliativos de todos los síntomas que tienen los pacientes desde el mismo diagnóstico de la enfermedad, como habéis venido comentando hoy mismo. Aunque una persona simplemente se opere de un tumor y a lo mejor no requiera más tratamiento, pues tiene una serie de secuelas y requiere una serie de soporte que hemos aprendido que son necesarios desde el principio. Aunque sí estáis viendo que es verdad que a medida que la enfermedad avanza, pues pueden ser más necesarios los cuidados paliativos, ¿no? En general, este es lo que nos encontramos cada día en la consulta, que viene siendo un paciente. Entonces, presenta un tumor con todas las características técnicas que os ha venido comentando Pilar hace un momento y que hemos comentado en otras charlas, es decir, hay muchas características individuales de cada tumor. Dicen que no hay dos tumores iguales, como no hay dos personas iguales. Entonces, nosotros tenemos que aprender la habilidad técnica de saber qué tipo ofrecer el mejor tratamiento. Esta persona tiene un estado general determinado, es más o menos activa, tiene una edad determinada que también nos puede condicionar otra serie de cosas y además tiene enfermedades, es decir, ha tenido previamente otra serie de problemas que a veces son importantes y tenemos que tener en cuenta. Como yo hablaba de segundas líneas, es muy importante en este caso tener en cuenta el tratamiento que se ha recibido antes. Es decir, generalmente el paciente, pues como hemos venido comentando, recibe los tratamientos de forma sucesiva. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que ha recibido antes para no administrar tratamientos que no puedan ser eficaces en fases más avanzadas. Cada paciente tiene unas prioridades diferentes que son muy importantes tener en cuenta. Tiene un ámbito psicológico y espiritual concreto presente y tiene una situación sociofamiliar. Aparte, tiene una situación económica y hay otros muchos factores que pueden influenciar cuál va a ser el tratamiento más oportuno en cada caso. Como veis, el tumor es pequeñito ahí, es decir, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que vosotros nos solicitáis un tratamiento técnico de la enfermedad, pero hay que tener en cuenta otros muchos factores para tomar las decisiones correctas, ¿no?
Bueno, como hemos venido hablando, hay muchas opciones de tratamiento del cáncer de colon, tanto de cirugía como de radioterapia, que ya se ha hablado extensamente. Van surgiendo otros tratamientos específicos para las metástasis hepáticas, por ejemplo, cuando no son subsidiarias de cirugía, como pueden ser embolizaciones, radiofrecuencias o otra serie de técnicas locales para tratar los problemas específicos. Y luego pues está la quimioterapia y las nuevas terapias. Tenemos un paciente concreto, hemos hablado antes, con un tumor concreto y con unas perspectivas y preferencias personales concretas. Entonces, hay que tener todo esto en cuenta para ofrecer el tratamiento más adecuado. Como hemos hablado, ya sabéis que a los oncólogos nos gustan mucho los comités multidisciplinares porque realmente es donde se toman las decisiones de los tratamientos más adecuados en cada caso. Entonces, es muy importante que haya especialistas de cada área que den su opinión para ofrecer el tratamiento más adecuado. Esto pretendía explicaros en una gráfica pues cómo han ido cambiando las cosas con el paso del tiempo, ¿no? Como veis, inicialmente no teníamos nada. El 5-fluoruracilo es el primer fármaco que hemos tenido desde hace muchos años disponible para el tratamiento del cáncer de colon, pero a partir de los años 2000 han empezado a aparecer un montón de citostáticos diferentes y además de terapias dirigidas que nos han permitido mejorar el tratamiento. Esto es un poco lo mismo, pero bueno, en 1995 un solo fármaco, a partir de los años 2000 fueron apareciendo diferentes citostáticos y a partir de 2011 pues además tenemos todas las terapias dirigidas que hemos ido hablando y alguna más que os iba a contar yo. En conjunto, el tratamiento antineoplásico, ya me centro en la parte que nos ocupa de la oncología médica, pues tiene un componente que es la quimioterapia como tal, que todos la conocéis, las terapias dirigidas que ha estado hablando Pilar, que son diferentes tratamientos específicos frente a determinadas partes del tumor que podemos utilizar en conjunto con la quimioterapia para aumentar la respuesta. Y luego, pues recientemente hemos tenido nuevos fármacos que nos han ofrecido beneficio en supervivencia en fases más avanzadas de la enfermedad. Este es un esquema de ESMO de hace unos años, pero es verdad que es bastante que generalmente tenemos diferentes opciones de tratamiento. Es decir, nosotros llamamos primera línea al primer tratamiento que se pone a un paciente cuando se diagnostica de la enfermedad metastásica, segunda línea al segundo tratamiento que intentamos y sucesivas, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, hay varias opciones generalmente en primera línea, pero luego en segunda línea se abre aún más el abanico, porque depende de la primera y de otros muchos factores. Entonces, aquí faltaba un fármaco nuevo que tenemos aprobado desde este año, de hecho, y que, bueno, luego os voy a hablar de él. Todos sabéis cómo actúa la quimioterapia. La quimioterapia actúa sobre el tumor, intentando frenar su crecimiento. Puede actuar a veces sobre los vasos sanguíneos y también actúa sobre tejido sano. Y ese es el problema de los efectos secundarios de la quimioterapia, por lo que produce toda la toxicidad, porque también afecta la división de las células sanas. Los citostáticos tradicionales los usamos en diferentes combinaciones. Y los efectos secundarios, pues también los conocéis todos sobradamente. Los tenemos que tener en cuenta para decidir qué tratamientos vamos poniendo a continuación, porque algunos de ellos, como la neuropatía, que es la alteración que producen los nervios, el oxaliplatino, es irreversible. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cosas para ver los tratamientos que necesitamos a continuación. Bueno, os hablaba brevemente de las terapias dirigidas. Estos son cetuximab y panitumumab, que son los fármacos aprobados que van contra el factor de crecimiento epidérmico, pero como ya os ha estado hablando Pilar, no entretengo mucho. Solamente hacer ver que efectivamente son fármacos que son solo eficaces en pacientes que no tienen las mutaciones de RAS que hemos venido hablando. Y estos son 100% de los pacientes, los que serían sensibles a este tipo de fármacos. La toxicidad general que producen pues es RAS cutáneo y tipo acné, y a veces puede producir alteraciones oculares, picor y diarrea.
Y luego el siguiente grupo grande de fármacos dirigidos que utilizamos son los que actúan contra los vasos sanguíneos, como llamamos antiangiogénicos. Entonces, bueno, esto trata de expresar cómo un tumor va creciendo y entonces necesita vasos sanguíneos para crecer, realmente que le suministren los nutrientes. Entonces, estas sustancias lo que hacen es produciendo que estos vasos sanguíneos, digamos, se sequen. Entonces, el tumor disminuye de tamaño y por eso producen eficacia en combinación con la quimioterapia. Ha demostrado un aumento de supervivencia asociados a quimioterapia y la toxicidad, bueno, pues es derivada de hipertensión, es lo más frecuente y a veces pueden producir diferentes eventos vasculares, trombosis o infartos y alterar también la cicatrización de heridas, producir problemas en el tumor primario si no está operado y otra serie de problemas que son generalmente poco frecuentes. El regorafenib es otro fármaco que tenemos disponible hace poco tiempo, que ha sido aprobado en tercera línea de tratamiento, pacientes que han progresado a 2 líneas de tratamiento previas. Es un fármaco que actúa a 3 niveles, puede inhibir la proliferación celular, actúa a través del estroma, que el estroma es como una especie de red que sujeta las células tumorales y que favorece que crezcan. Entonces, nos viene bien que ataquen a esa red. Y luego, pues también actúa sobre los vasos sanguíneos. Entonces, este fármaco ha demostrado un aumento de supervivencia en pacientes que habían recibido varias líneas de tratamiento previa. Y los efectos secundarios, todo lo que veníamos hablando, en general no es mal tolerado. Otro fármaco nuevo que tenemos disponible ahora es el TAS-102, que es una sustancia que se introduce dentro del DNA como si fuera un ácido nucleico. Sabéis que son los componentes del DNA, son los ácidos nucleicos que se meten dentro del DNA, pues esta molécula engaña al DNA, se mete ahí y lo destruye y de esa manera rompe la célula. Entonces, bueno, es un efecto muy diferente a los citostáticos clásicos que conocemos y también ha demostrado aumento de supervivencia en pacientes que habían progresado a tratamientos previos. Tenemos el Herceptin, que ya lo ha comentado la doctora García Alfonso y no voy a insistir más, únicamente hacer ver que solamente un 4% de todos los tumores se podrían beneficiar de esta terapia, pero es un solo estudio que tenemos publicado. Y luego quería hablar brevemente también de la inmunoterapia. Hemos descubierto que los linfocitos están como secuestrados por el tumor y los linfocitos de esta manera contribuyen al crecimiento del tumor en lugar de atacarlos, como debería ser el papel de las defensas normales. Entonces, en este esquema, pues describe cómo la célula tumoral, digamos, que tiene atada al linfocito y no le deja liberarse. Entonces, tenemos ahora diferentes sustancias, que son algunas de ellas anticuerpos, que actúan rompiendo esta unión, de manera que el linfocito, digamos, que se activa y es capaz de atacar a la célula tumoral y destruirla. Este es el principio general de la inmunoterapia en cáncer. Esta es una foto que trataba de expresar por qué solamente unos pocos tumores de colon van a ser sensibles a la inmunoterapia. Solamente un 15%, que son los tumores que describía Pilar, que tienen muchas mutaciones. Esos tumores enfadados, como veis es esta foto, los puntos negros son linfocitos y veis que hay un montón. Sin embargo, en esta otra es un tumor de colon normal. Se ven las células malas, hay algunos linfocitos, pero no hay tantos puntos negros. Entonces, en estos casos, la inmunoterapia no ha demostrado beneficio, al menos hoy por hoy. Pero en este 15%, pues son los del estudio del New England, que hablábamos antes, que sí que ha demostrado beneficio incluso en pacientes que habían recibido muchos tratamientos previos. La toxicidad derivada de este tratamiento es sobre todo autoinmune, básicamente diarrea, problemas dermatológicos, endocrinológicos a diferentes niveles, pero bueno, hoy por hoy parece que los podemos manejar bastante bien. Y lo único, bueno, pues no quería aburriros más, pero bueno, esta lista es una de tantas de los muchos fármacos que tenemos en fase de desarrollo y de investigación en cáncer de colon. Estamos luchando
por descubrir nuevas. Este cartel lo que quería decir es que a veces cosas tan sencillas como el tumor primario, ¿no?, que lo hemos tenido siempre ahí, pues no sabíamos realmente la importancia que tenía y, como os ha dicho Pilar, pues ya saber si el tumor está en el lado derecho o en el lado izquierdo, pues también puede ser importante. Entonces, bueno, pues dejar el mensaje de que seguimos investigando en la enfermedad, que aún hay muchas cosas que no conocemos, pero bueno, que tratamos de individualizar tratamiento y de hacer lo mejor posible para cada enfermo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana.